Bueno, entonces resulta que nosotros hemos aprendido que una clase es el mecanismo por el cual podemos crear tipos de datos y con los atributos, de alguna manera, podemos generar tipos de datos que tienen como diferentes valores, entre comillas. Sí, no sé si se acuerdan que alguna vez les conté que hay una palabra bonita que se llama el estado de un objeto. El estado de un objeto es cuál es el valor que tiene cada uno de los atributos. Entonces, puedo modelar tipos de datos y con los atributos, pues, como definir infinidad de posibles estados de mis objetos. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo quiero modelar de alguna manera intrínsecamente no tiene una infinidad de valores posibles, sino realmente tiene una cantidad de valores como muy limitados? ¿Sí? Eh, ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces, pues obviamente puedo decir, listo, eh, yo tengo algo que tiene un número de valores posibles muy limitado. El ejemplo clásico, por ejemplo, es los colores de ojos. Entonces, ¿cuántos colores de ojos existen? Ahora, lo dice alguien que no tiene ni idea, pero digamos que hay cuatro colores de ojos naturalmente. Y digamos que podrían haber, digamos, cinco para que después me regañan ustedes si son más. Entonces, listo, ¿cómo modelo el color de ojos de una persona? Entonces, alguien podría decir, no, listo, entonces vuélvalo un string y obviamente, ¿sí? En el constructor, pues como que recibimos un string que diga azules o que diga verdes o que diga morado, o sea, marrones o que diga negros. Sí, bueno, tiene una palabra que me dice el color. Y pues obviamente cuando yo le pida a alguien, a una variable como, listo, deme su color, pues le devuelvo ese string. Ese acercamiento es completamente insuficiente y tiene un montón de problemas, ¿sí? Entonces, los colores de los ojos, el string que yo recibo será en mayúsculas o será en minúsculas o será la primera en mayúsculas y después todas en minúsculas. Si alguien me pasa azules en mayúscula y otro me pasa azules en minúscula y los trato de comparar, ¿sí? ¿Qué hago para poder compararlos bien? ¿Será que no me acuerdo si hay un color de ojos que tenga tilde, pero sí, ¿será que llevan tilde, no llevan tilde? ¿Está en plural, no está en plural? Sí, el color de los ojos es azul o es azules. Entonces, sí, hay un montón de problemas de cómo normalizar exactamente cómo sería ese valor string, que obviamente, pues uno puede decir como, no, pues voy a poner en la documentación que claramente es en mayúsculas y en singular, pero pues sí, es complicado porque, de nuevo, cuando yo recibo un string, es difícil, digamos que poner restricciones sobre qué es lo que me pueden dar en el string en tiempo de compilación. Ahorita hablamos de la protección de invariantes. Entonces, sí, digamos, un string puede ser no tan útil. Alguien puede decir como, listo, no, entonces volvámoslo un int y la convención es que 0 es azul, 1 es verde, ¿sí? Entonces, de nuevo, ok, tal vez detiene un poco algunos de los problemas de los que estábamos hablando, pero de nuevo, ¿no? O sea, que yo mande un 0 no es intuitivo que eso es azul, ¿sí? Es una convención que yo en en una parte puse, pero en ninguna parte es como súper obvio que cero tiene que ser azul. Entonces tendría yo que estar todo el tiempo acordándome de la convención y puede ser que cometa un error totalmente involuntario en que yo juré que cero era azul, pero resulta que después cambió a que era verde y yo no supe que había cambiado y problemas. Y hay otra cosa aún más grave en los dos tipos de acercamientos, sean strings o sean enteros, y es, ok, ¿y qué pasa si alguien me manda un valor que no es? ¿Qué pasa si alguien me manda un string que dice hola mundo? ¿Sí? Claramente estoy esperando una representación en colores, pero me pasan una vaina que no tiene nada que ver.
sí, cómo manejo esa situación, igual con los ints. ¿Qué pasa si me pasan el int menos 123? Pues obviamente yo tenía una convención que de 0 a 5 eran los colores, eh, pero pues estoy recibiendo menos 123. Entonces, obviamente, la respuesta trivial sería decir, no, pues para eso tenemos invariantes, pues desde el constructor podemos validar, oiga, si usted me manda 0, o sea, un valor menor que 0 y me manda un valor mayor que 5, pues voy a lanzar una excepción y hemos visto que eso es muy útil porque efectivamente detiene el programa y no permite que se complete la operación dado que estoy rompiendo una invariante de la clase. Eso es cool, pero miren qué sucede en tiempo de ejecución. Entonces, mientras que yo no ejecute el programa, el error no es obvio, ¿sí? Y de nuevo, y puede ser que alguien lea el código y diga, ah, bueno, pues Carlos le está mandando el código cero, pues yo creo que Carlos sabe que el código cero es este color, pero sí, pero, o bueno, no, mentira, cero no, porque ese sería uno válido, ¿no? Listo, Carlos le está mandando el código 6, pues yo creo que el código 6 está bien, ¿sí? Y obviamente el color 6 no está bien y hasta que yo lo ejecuto me doy cuenta que es que el rango de colores válidos era de 0 a 5. Entonces, idealmente uno quisiera siempre que los errores en tiempo de ejecución se muevan a ser errores de compilación, porque obviamente cuando yo he compilado no hay daño alguno, ¿no? Es como todavía el software no ha abandonado el huevo de alguna manera. Pero después de que el código ya está en ejecución, pues claro, el error sale y puede ser que eso cause problemas. Ahora, de nuevo, ¿no? Está bien acabar el software cuando las condiciones no están sí, como el estado del programa no es el que se necesita, pero si uno puede mover eso a tiempo de compilación es mucho mejor porque en tiempo de compilación, como les digo, pues literalmente no hay ningún daño. Entonces, para eso se inventaron los enums. Enums son básicamente un tipo de clase en donde yo puedo definir exactamente cuántos valores posibles tiene ese tipo de dato y esos valores quedan representados en constantes, de modo que yo solo puedo referir a esos tipos de datos por las constantes y como solo los puedo referir por las constantes, no hay ninguna ambigüedad posible de si es válido o no es válido porque existe una constante que representa ese valor y en el código, si yo la escribo mal, pues no compila el programa. Así de simple y sencillo. ¿M? Entonces, hagamos unas cartas. Entonces, no sé si han jugado suficientes juegos de cartas, pero una carta en la baraja francesa. Entonces, cada carta eh, tiene dos atributos, de alguna manera. Una cosa se llama el valor. Entonces, el valor es As 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK. Y además de eso, tiene un palo. El palo es trébol, diamante, pica, corazón. Eh, entonces, miren que ahí desde ya tenemos como un concepto ok, claramente tengo unos tipos de datos, pero tienen unos valores estrictos. Solo hay 13 valores posibles, ¿sí? Y solo hay 4 palos posibles. Entonces, necesito algo que no sea una clase, porque de nuevo, eso sería un dolor de cabeza de representar. Entonces, bueno, empecemos con la carta. Tu. Listo. Y como les digo, aquí en alguna parte debería haber algo que represente un valor y aquí debería haber algo que represente un palo.
y debería haber un constructor que tome un valor y un palo y bueno, lo reciba y pues pueda hacer algo con ellos. Entonces, para hacer un enum, los IDE siempre traen una ventanita que dice enum y yo al enum le puedo decir como, ok, esto quiero que sea el valor. Si se dan cuenta, la única diferencia es que en vez de class dice enum y literalmente, ¿sí? Si yo me equivoco y creo una clase, pues después puedo escribir enum y ya mágicamente es un enum, ¿sí? No hay como algo especial más allá de la sintaxis para que sea un enum. Volvamos acá y lo que hago en un enum es dar una lista de nombres a los valores que yo quiero definir para mi valor y como son constantes, la costumbre es escribirlas en mayúsculas. Si no lo escriben en mayúsculas, nadie los va a regañar, pero están rompiendo una convención que todo el mundo utiliza. Entonces, por ejemplo, para el valor tenemos as, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K. ¿Listo? Entonces aquí le estoy diciendo, ok, creé un tipo de dato valor y estos son los únicos valores posibles que tiene mi tipo de dato valor. Y si yo estoy en cualquier parte y quiero hacer referencia a el valor as, entonces puedo escribir valor igual a valor.as. Y ahí estoy usando el objeto que representa el as como valor en general, ¿sí? Entonces, miren que no necesito constructores. Ahorita hablamos un poco más de constructores. Em, Simplemente, ¿sí? Como se crea esa constante que me dice, ok, ¿sí? Yo puedo referenciar los as de esta manera. Entre otras cosas, y no, así se escribe as. No sé por qué se ve raro ahora en este principio. Listo, y volvamos a cosas bonitas. Entonces, si yo por alguna razón tuviera un método que recibe un valor, alguna cosa así, de nuevo, acá no puedo pasarle algo que sea inválido. Entonces, sí, no le puedo pasar un int porque él me va a decir, oiga, necesito un valor, no me puedo mandar un string, eh, sí, no sé. ¿Sí? Obviamente le está esperando una variable de tipo valor y no puedo crear nuevos valores. Lo único que puedo hacer es utilizar las constantes que yo mismo definí y eso evita todos los problemas de los que habíamos hablado antes. Entonces, listo, eso sería valor y hagamos otro enum para hablar de el palo y el palo es trébol, trébol, diamante, corazón y espada. ¿Picas? Ok. Pica. Sí, no, eso suena raro. Pica. No, es que confundiste la española con la que estás haciendo. Pues, Estás, estás pensando como en el tarot, no sé. dime, Paola. Tarot. Hola. Una preguntita. ¿Los enums siempre tienen que ser públicos o pueden ser privados? No, los enums tienen las mismas reglas que las clases. Es curioso que preguntes eso porque nunca hemos hablado de las clases. Las clases en teoría solo tienen dos posibles visibilidades. Si ustedes van acá y ponen private, eso falla. Private. ¿Sí? Ahí te está diciendo que no puedes poner una clase así y no puede ser private. Entonces, realmente las clases son solo o package protected
que acuérdense que todo es package protected cuando no le ponen ningún modificador, o public. Entonces los enums, de nuevo, para efectos generales, un enum es lo mismo que una clase, por lo tanto se rige bajo todas las reglas de una clase. Lo único es que tiene algunas restricciones, pero, pero el resto se comporta igual. Entonces, solamente public y package protected, igual que las clases. Y digo una clase así porque hay una cosa que se llaman clases anidadas, que yo puedo crear una clase dentro de otra clase y cuando yo creo una clase dentro de otra clase, esas clases que van anidadas sí pueden ser private. ¿Y por qué quisiera uno tener clases anidadas? Es un tema que se sale del alcance de este bootcamp, pero cuando son clases, creo que eso lo llaman top level class, en el sentido de que es la clase que le da el nombre al archivo, ¿sí? Acuérdense que en Java siempre hay una relación estrecha entre el nombre del archivo y la clase la top level class que se está definiendo dentro de ese archivo. Y tienen que ser iguales, ¿sí? Si yo le pongo a esto Pepito, el compilador me regaña y me dice, ojo, usted está en un archivo que se llama carta.java, pero está definiendo un top level class que se llama Pepito y eso no puede pasar, entonces o le cambia el nombre a la clase o le cambia el nombre al archivo. Entonces, bueno, desde que para las top level clases, solo public y solo package protected, entonces, los enums también solo public o package protected cuando son top level. Y de nuevo, pues no es que uno haga muchísimas clases anidadas en programación, entonces pues no es que se pierdan de mucho. Listo, entonces ya tenemos algo que define qué es un valor de una carta y qué es el palo de una carta. Como cualquier otra variable, pues yo puedo escribir private valor private, palo, y obviamente hacer un hermoso constructor y obviamente hacer un hermoso accesor. Esto, algún día voy a ser feliz cuando esto me permite decir, preguntarle que no le ponga get, qué opciones me da. Debe haber una manera de decirle que no me ponga get valor y get palo, pero no lo he encontrado todavía. Pero como yo soy rebelde, volvamos los valor y palo. Listo. Y de nuevo, si yo quiero crear el haz de corazones, entonces hagamos haz corazón, palo punto corazón. Y de nuevo, ¿no? La autocompletada es maravillosa. Yo escribo palo punto y él me lista todas las variables y todo es hermoso. Y el haz de corazón es igual a new carta pasándole el as y el corazón de parámetros. Y estoy 99% seguro que Alicia se está mordiendo el codo diciéndome que por qué no se lo paso directamente, también puede pasárselo directamente. ¿Te estabas Me mordiendo el conoces codo? demasiado, me conoces demasiado. Sí, no, estaba mordiendo el hielo que tengo en el vaso, pero casi. Sí, obviamente lo pueden haber guardado en una variable, lo pueden usar directamente. Todo lo que puedan hacer con una variable lo pueden hacer con un enum. De nuevo, en ese sentido, un enum no es nada diferente de cualquier otra variable que hemos creado em, anteriormente. Carlitos, una pregunta. Ujú. A veces cuando uno está haciendo el código le dicen, oiga, deje solamente las e importe el tipo del menú. Y hay veces le dicen, no, 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 tiene que dejarlo valor.as. Entonces queda uno como, pues madre, pero póngase de acuerdo. Uy, Por Alicia, ejemplo, yo, pregunta. yo personalmente, pues como sé que estoy hablando de una carta, yo importaría valor porque parece que leer
que la carta es valor as, palo corazón, me parece más lindo a mí, ¿sí? Pues yo sé que si uno quiere entender bien de dónde viene eso, pues deja las dos cositas. ¿Me Bueno, hago entender la espera, pregunta? dame 30 segundos para poner en contexto a todo el mundo, porque esto es una cosa que hablamos hace como 1.000 millones de años, entonces Sí, para lo que sé. todos estemos de acuerdo. Entonces, resulta que esto hay una manera, y de hecho en general, cuando ustedes escriben, cuando ustedes escriben métodos estáticos o cuando escriben constantes de nums, hay una manera en que yo puedo evitar tener que escribir lo que está antes, o sea, escribir el punto y lo que está antes del punto. Y eso lo vimos hace de tiempo, entonces hablemoslo. Entonces, eso se llama un importe estático, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, empieza diciendo importe estático. Y la idea es que yo le digo dónde está mi constante, o bueno, como sí, el método o la constante a la que quiero hacer referencia. Y cuando yo hago un import static, entonces resulta que le puedo quitar lo que hay antes o sea, de nuevo, ¿no? El punto y lo que hay antes del punto. Y miren que no me regaña. Y si yo hago lo mismo con corazón, tampoco me regaña, ¿sí? Pero para que esto funcione, necesito tener un import static y des en cuenta una cosa, ¿no? Los import normales lo que hacen es decir, ok, la clase carta que usted está usando en esta línea hace referencia a code.jux.carta.modelo.carta y de esa manera el compilador sabe exactamente de cuál clase carta estoy hablando. Pasa muy seguido que supongamos que yo estoy haciendo un software de hospitales, entonces yo puedo estar definiendo una clase que se llama user, pero una cosa externa también está definiendo una cosa que se llama user y hay diferentes user en mi sistema. Entonces, sí, tengo que ser capaz de decirle, oiga, estoy hablando de esta clase user y no de otra clase user por ahí. Entonces, el import lo que me hace es decir eso, como, ok, esta carta es específicamente esta carta, o sea, sí, como este es el apellido largo, el nombre completo de la clase carta que estoy utilizando para que usted sepa dónde encontrarla. Después, el import static lo que hace es que algún miembro de esa clase lo pueda utilizar sin anteceder con el nombre de la clase. O sea, a lo que voy es, esto solo funciona con el nombre completo de una clase y acá esto solo funciona si esto referencia a un método o a una constante de la clase. Si yo pongo import static valor, eso no tiene sentido, el compilador falla. Tiene que ser algo, sí, tiene que ser un miembro de la clase, o sea, la última parte del import static tiene que ser un miembro de la clase y la única ganancia que me da es eso, ¿no? Que yo pueda solo referenciarla por el nombre y no por el nombre de la clase. Andrea, ¿vas a preguntar algo? Eso que acabas de, o sea, mi duda era que si se podía dejar sin el as y sin el corazón No. y, y funcionaba, o sea, me disponía de todo lo que estaba dentro, sin No, tener que ahora, por especificar. ejemplo, mira, digamos, puede ser que yo solo haga referencia a as, entonces claramente el otro import sobra. En el caso de valor, no me dice que sobra, pues porque yo tengo ahorita un método definido que requiere valor. Pero para que esto funcione el static, siempre tengo que referir a un miembro de la clase y para que un import funcione, solo puedo referir a la clase. Entonces son diferentes maneras de hacerlo. Entonces ahora sí, Alicia estaba preguntando que qué es más recomendable, si usar un import static para los enums o no. Y la vez que habíamos visto import static, que para que se
den cuenta hace cuánto lo habíamos nombrado pasajeramente, lo nombramos en el caso de las pruebas unitarias. Entonces, si ustedes se acuerdan, las pruebas unitarias tienen unos métodos que se llaman assert equals y ese assert equals viene de una clase de JUnit que se llama assertions, pero yo no escribo assertions.assert equals, sino que escribo simplemente assert equals. Y en ese momento, o sea, otra vez, no es magia, ¿no? Es que eso suena como medio mágico. ¿Dónde carajos tengo yo pruebas unitarias acá? Ah, miren acá. Listo, entonces, claro, acá hice un import static para que yo pueda escribir todos mis métodos como assert equals y no tener que escribir assertions.assert equals, assertion.assert equals. Listo. En ese momento yo les había dicho, es un tema de legibilidad. ¿Por qué? Porque vale la pena hacer el static? Porque siento que esto se lee más, es más claro leerlo cuando digo, ¿sí? Pruebe la simplificación en que hace, o sea, como que pruebe que sean iguales estas dos fracciones. Eso se lee bonito. Si tuviera que leer siempre hacer hacer igual, pues sería medio harto y medio mamón. Entonces devolvámonos acá. Listo. Esto, decir new carta, as, coma, corazón, es más legible que decir new carta, valor.as, coma, palo.corazón. La respuesta tal vez es de pronto, quizás, depende, no sé, porque, digamos, el hecho de no hacer el import static le da un poco como el contexto al valor, ¿no? Cuando yo escribo aquí valor.as, entonces me ayuda a entender qué tipo de as es del que estoy hablando. Cuando digo palo.corazón, me ayuda a entender de qué tipo de corazón estoy hablando. Estoy hablando del corazón de una carta, del corazón de un paciente, del corazón en otro contexto. Entonces alguien podría decirme, no, pero claro, pues dice new card, as, coma, corazón. No hay una forma más clara de dejar que, o sea, de asegurar que esto es relativo a una carta. Entonces, uy, Alicia, yo creo que depende mucho de lo que estés haciendo y el contexto, ¿sí? Porque, de nuevo, para este ejemplo de la carta, tal vez el import static, sí, no genera como ambigüedades, pero estoy seguro que debe haber casos en que, o sea, mi inclinación es no usar import statics para enums, ¿sí? Eh, entiendo que se vuelve un poquito más bonito, pero no sé si le aporta mucho a la legibilidad y sí siento que puede oscurecer un poco el significado de la constante, ¿no? Pero de Mira nuevo, eso lo que, digo sin poderlo generalizar. Seguro que hay un ejemplo que alguien me puede mostrar en donde yo digo, no, mentira, sí, es demasiado obvio de qué estoy hablando. En este caso, por ejemplo, probablemente me inclino a pensar que el import static es benigno, no genera ninguna confusión y pues se lee más bonito. pero mira que, pues obviamente como hace mucho tiempo, pues no estoy, o sea, estoy acá como retomando ciertas cosas de Java que ya había desaprendido. Efectivamente, digamos, en la parte de Kotlin no existen esos import estáticos y efectivamente solamente es una línea de import y me permite usar el as y todos los demás valores sin tener que tener como 1000 imports estáticos. En la Tengo un parte recuerdo del lejano lenguaje. de que el import tiene que llevar algo especial, ¿no? No es como que lleva unas llaves y tú por dentro defines los valores, ¿no? No, 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 puntualmente no. Acá Ok. es un poquitico diferente, pero puntualmente lo que te quería decir es que hay veces sí es súper importante que quede el prefijo como para saber exactamente a qué me estoy refiriendo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchos response o muchos result. Entonces hay veces, y más encima todos en las diferentes capas hablan de success y hablan de error. Entonces es una miércoles porque eventualmente puede uno caer en la tentación de importar una cosa que de pronto no sea la que uno quiere, ¿sí? Pero en general, cuando yo leo la línea, bueno, y además el IDE en la parte de Kotlin también me coloca un hint chiquitico, Sí. que no lo escribo yo, que él me está diciendo que el as es un valor.
Sí, pero pues, como dice cuanto al gusto del consumidor, pero obviamente si son ya enumerados todos rarísimos, Pero yo que te uno, digo, mi inclinación es no usarlos. Porque de ok, nuevo, siento que lo que tú dices, es muy fácil que haya constantes en diferentes contextos que se llamen success, ¿sí? Y te quedas loco donde le quites el enum específicamente al que pertenece. Entonces, mi inclinación es como no lo hagas. Y si definitivamente hay un momento en que dices como no, es que es demasiado obvio en este contexto, pues tal vez sí, pero sí, no sé. Me siento sucio, un poco sucio haciendo eso, para ser honesto. Entonces, devolvamos. Pero de nuevo, es un tema que netamente es personal. O sea, si alguien me muestra de nuevo, me pide un code review y me dice como oiga, le puse import static, no sería capaz de decirle como, oiga, eso es una mala práctica per se, ¿sí? O sea, obviamente, si leo el código y le digo como, no, venga, esta vaina es confusa, pues ahí sí, pero no es como que se lo rechazaría de inmediato y le diría como, eso es una mala práctica. Que, por ejemplo, si lo hago cuando los imports tienen asteriscos, es una mala práctica, eso no hay discusión alguna, ¿sí? Eso no, no hay mediación, pero por un import static, pues no sería capaz. Bueno, entonces, así como lo hemos visto, pues los enums parecen bonitos, pero bastante inútiles porque es como, oiga, pues yo en una clase puedo hacer muchas cosas y acá solamente puedo definir constantes, pues qué chimbada. Entonces vengo a decirles que no, efectivamente los métodos, los enums son mucho más poderosos de que solo una serie de constantes. Entonces yo puedo definir infinidad de métodos en un enum. Entonces, por ejemplo, puedo querer decir, oiga, yo sé que cada carta, entre comillas, tiene como un puntaje asociado y pues necesito que para para un valor, pues alguien me diga, oiga, venga, este es el puntaje de ese valor. Entonces creemos un método que se llame puntaje y obviamente esto debería retornar uno para as, 2 para el 2, 3 para 3, 4 para 4, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que los enums tienen un método que es peligroso de usar, que se llama ordinal, y ordinal literalmente lo que hace es devolverme la posición de la constante en la lista del enum como yo la escribí, ¿sí? Entonces, en este caso, pues da la casualidad que el ordinal es lo que yo necesito realmente, solo que no quiero que empiece en cero, sino quiero que empiece en uno, entonces devuelvo ese ordinal más uno. Y lo que a uno le dicen cuando uno está estudiando en UMS es, tenga cuidado de usar esto, porque si alguien cambia el orden de dos constantes, pues este ordinal va a cambiar lo que le está devolviendo. En este caso, sí, literalmente el puntaje está dado por el orden, entonces, pues, si alguien hace un intercambio porque quedó mal la primera vez, pues es exactamente lo que queremos hacer. Entonces, sí, ordinal funciona para esto. No creo que lo tengan que utilizar para mucho más. Yo solamente lo he usado para definir puntajes de cartas. Pero de nuevo, ¿no? Esto podría ser una lógica sofisticada que devolviera un número calculado de cualquier manera, ¿no? No hay límites en lo que yo puedo hacer, solo que en este caso, pues es práctico devolver lo que está, eh, lo que devuelve ordinal más uno. Hagamos algo que tal vez sí es un Carlitos, poco una más. pregunta. Claro que sí. Si su merced quisiera jugar como 21 y este tipo de cosas, ¿ahí cómo manejaría su as cuando a usted le corresponde? A veces le conviene que valga uno, que valga más. Esa es una pregunta excelente y esa es una pregunta que vale la pena que medites por más de 5 minutos y algún día lo podemos revisar. Es increíblemente, no es trivial, mejor dicho, ¿sí? O sea, yo alguna vez hice eso, literalmente decir como, ok, porque de hecho, este es uno de los ejemplos que yo uso para hablar de herencia. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas
en el bootcamp al que tú asististe, cuando hablábamos de herencia, hablábamos de, ok, ¿qué pasa si yo ya tengo una carta que no sabe de 21 y yo quiero convertirla en una carta que yo pueda usar para jugar 21? Y lo que te digo es, no es trivial, pero sí, eso es algo que es chévere que algún día si quieres pienses con calma y compartimos respuestas, pero sí, no, no es nada trivial la respuesta. Entonces, pues no es como un espacio para compartir lo que te digo, y es chévere si quieres, piénsalo en algún momento y me cuentas. Bueno, entonces volvamos a nuestra historia de tu string. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo quiero que el as regrese. Ah, bueno, entonces esto es un poco convenciones de ¿cómo se llama? De programas de concursos de programación. Todos los concursos de programación que tratan de tener problemas que tengan que ver con cartas le dicen a uno, ok, cada carta represéntela con dos caracteres. El primer carácter para el valor y el segundo carácter para, para el palo. Y si ustedes se dan cuenta, eso funciona bastante bien, salvo un valor. Pero entonces, claro, para el as, pues imprimo una A, para el 2 pues el número 2, para el 3 el número 3. El único problema es el 10, que el 10 no se puede representar con una sola letra. Todos los problemas todos los concursos de programación a los que yo asistí le decían a uno, utilice la T para representar el 10 y lo voy a, lo voy a hacer así. Voy a seguir el estándar de competencias de maratón. Entonces, sí, listo. Quiero que cada uno de estos regrese a algo diferente. Ya no puedo hacer este truquito tan fácil del ordinal, pero acuérdense que tenemos cosas maravillosas como el switch. Entonces, yo le puedo decir al switch que, o sea, quiero hacer un switch sobre el objeto sobre el cual se está llamando a este toString y le puedo decir, listo. Entonces, para el caso que sea 2 3 4 5 6 7 Hasta 8 9. sí, hasta 9 8 9 Qué fiasco, son autocompleta. es autocompleta, pero es que yo soy perezoso y no lo he hecho. Listo, entonces, obviamente, ¿qué quiero hacer? Quiero coger el Ordinal. puntaje y volverlo un string. Oigan, se cayó todo el mundo de la llamada, Dios mío. Bueno, entonces hay un método lo más de bonito en la clase integer y yo le paso un entero y él me lo convierte en string. Entonces ya 2 3 4 5 9 pues van a hacer lo correcto. Y para el caso de el as, le puedo decir que haga una A mayúscula y para el caso del 10 que devuelva una T y el paso cuchicuchi para J, Q y K. Entonces, resulta que si yo no hago esto, cuando yo trate de imprimir el enum, él me devuelve esto que está acá, ¿sí? Como el nombre que yo le puse a la constante. En el caso de JQK, eso es lo que yo quiero. Y el tema de herencia es algo que se sale un poco de nuestro alcance, pero para que tengan como una idea, cuando yo estoy reescribiendo algo que yo ya tenía porque lo heredé, entonces puedo usar super punto y el nombre del método para decirlo, para decirle que quiero utilizar esa implementación. Listo. ¿Sí? Entonces, cosas importantes, los enums se pueden usar en switch, ¿sí? No, no hay ningún problema. Obviamente, en este caso, this, porque esa es la variable que tengo a la mano, pero yo podría recibir una variable y hacer un switch sobre él.
los case van con el nombre de las constantes y pues ya cada cual hago lo que yo quiera. Y como les digo, como un medio abrebocas de herencia, entonces cuando ustedes sobrescriban un método, que de hecho hemos hecho eso varias veces, ¿no? Hemos sobrescrito tu string 1 millón de veces. Si yo quisiera para algún caso utilizar la implementación como estaba, entonces puedo usar este super punto y el nombre del método y eso sí, utiliza la implementación que estaba. La implementación de tu string en un enum usualmente es el nombre de la constante. Entonces, si yo le digo a esta cosa de acá, haz de corazón, punto, sí, yo lo puse, ¿no? Valor, así, efectivamente. Sí, y ejecuto esto va a escribir una A, lo más de bonita y hermosa. Espera, cambiémosle el nombre a esto porque mi cerebro no computa si yo hago esto raro, ¿no? Si mando 10 le mando una T. Si mando, ¿cuál es? Ay, no sé, J. ¿Sí? Pues manda la J, ¿no? Entonces, moralejas. Moralejas, listo. Pueden llenarlos en un de métodos. De nuevo, es una clase como cualquier otra. Pueden ponerle cualquier lógica que para ese tipo de datos que están definiendo tenga sentido. No hay ninguna restricción sobre qué tipos de métodos puedo hacer. Puedo tener métodos que reciban parámetros. Sí, o sea, todo lo que uno puede hacer con una clase lo puede hacer con un enum. Listo. Ahora, dime, Karen. Eh, Te iba a preguntar que si, digamos, cada vez que yo tenga que crear una carta, tengo que determinarlo en la variable o si puedo hacer como una especie de combinaciones para que se me creen todas las posibles. Sí, sí, y de hecho, ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, ya ahorita te lo muestro en acción, pero necesito desocupar un tema antes de seguir con eso. Listo. Y la otra cosa es que los enums también pueden tener atributos. Entonces, yo puedo inventarme un atributo acá que se llame símbolo. Y esta es la parte en donde la sintaxis se vuelve un poco extraña. Entonces, como habíamos dicho, si yo tengo un atributo, necesito un constructor que le dé un valor inicial al atributo. Podría hacer otras cosas, pero en general necesito un constructor, ¿verdad? Pero hasta ahora hemos visto que no hemos definido constructores. Entonces pasa que en un enum el constructor es siempre privado. Eso significa que yo no puedo llamar al constructor por fuera del enum, ¿sí? Y de nuevo, eso está bien porque yo quiero que las personas tengan que utilizar las constantes que yo definí. Si yo trato de definir un constructor por fuera, entonces de nuevo empezaría a tener problemas de, oiga, pero entonces, ¿será que me van a pasar el string que es válido o no es válido? Entonces, los constructores son netamente privados, son, sí, como una manera de implementar las constantes que yo necesito. Entonces, mi constructor tiene que ser privado y ahorita les cuento hasta qué punto tiene que ser privado. Y ese constructor puede hacer cualquier cosa que ustedes harían con un constructor. Podría tener ciclos, podría tener condicionales, podría tener llamadas a otros métodos. Todo lo que ustedes hacen con un constructor se puede hacer dentro de un enum. Listo. Entonces, una vez que yo digo, ok, tengo un atributo y tengo un constructor que le da un valor, entonces esto está estallando porque él necesita que yo le diga, ok, cuando yo vaya a construir un trébol, necesito que usted me diga cuál es el símbolo que le tengo que pasar. Y de nuevo, eso tiene una sintaxis un poco extraña
y es agregarle un paréntesis al lado del nombre y el valor que yo quiero que le pase al constructor cuando se cree la constante trébol. Y estoy pegando esto del material porque resulta que estos símbolos son parte del estándar de los ASCII. computadores desde hace 60 años o más, solo que la gente no los utiliza mucho, pero no son fáciles de escribir, entonces prefiero copiar y pegar. Pero pues ustedes pueden ir a averiguar, ¿sí? Cuál es el código ASCII y pues lo escriben directamente o lo copian de alguna parte. Era lo mismo con los emojis, ¿no? Es como el problema del emoji no es que el computador pueda manejarlo, porque el Java lo maneja re bien. El problema es escribirlo en el código. Entonces, pues bueno. Ibas a decir algo, Liz, y te corté, qué pena. No, que efectivamente una cosa que es súper bonita de los enumerados es que tú no le puedes cambiar el estado a esas constantes. Entonces, precisamente por eso el constructor es privado, porque siempre que vayas a ver el símbolo del trébol va a ser el símbolo del trébol. Entonces, eso también es importante y es muy útil. No, y obviamente acuérdense que la garantía un enum es que solo puede haber cuatro valores. Entonces, de nuevo, si yo dejo que la gente construya enums de alguna manera, ya no puedo tener la garantía de que solo va a haber cuatro valores. Entonces, el constructor sirve para que yo le dé valores a mis atributos, pero tiene que ser privado para mantener esa garantía. Y pasa una cosa que en Java pasa en algún otro caso, y es que incluso si yo no escribo private, el constructor es privado, ¿sí? O sea, es como una regla de los enums, tan al punto que escríbalo o no lo escriba, él va a considerar eso un constructor. Entonces, por ejemplo, si yo trato de ir acá y decirle a esto, ¿sí? New palo, alguna cosa, que acuérdense, si yo no le pongo nada, en teoría debería ser package protected. Package protected significa que dentro del mismo paquete yo podría utilizarlo, pero miren que acá me está diciendo claramente que no tienen idea qué es ese constructor que estoy definiendo. Entonces, póngalo o no lo ponga, él lo va a hacer privado. Por alguna razón que no puedo, no tengo lógica, no me gusta que no diga el constructor, o sea, sí, a pesar de que, pues, si todo el mundo sabe que es un enum, todos sabemos que es private, no sé por qué a mí se me hace re raro no ponerle private al enum, pero por ejemplo, hay herramientas de análisis de código que le dicen a uno como, oiga, no le ponga private, pues porque realmente no hace ninguna diferencia, pero uy, no sé, mi cerebro no computa. No computa Carlos, eso. una pregunta, ¿en qué momento cuando tienes, bueno, digamos que estamos hablando del tema de NUMS, pero puntualmente es posible que alguien haya creado la clase palo, ¿cierto? Y entonces de un momento a otro, pues como que el programador toma la decisión de decir, no, esta vaina efectivamente no puede ser un enum, tiene que ser una clase, o efectivamente dice, no, esta vaina no puede ser una clase porque yo no tengo tantos palos, solamente son cuatro palitos, así que suerte, va a ser un enum. Y ese cambio durante el código es la parte donde digo, ¿en qué momento se toma esa decisión? Eh, pues, o sea, digamos, yo puedo reescribir un enum como una clase y puedo reescribir una clase como un enum, y eso no genera un traumatismo más allá de que esté utilizando, ¿sí? O sea, no genera traumatismo realmente, ¿sí? Es un refactor sencillo, entre comillas. Eh, entonces, pues, nada, pues, idealmente cuando estés diseñando la clase, te das cuenta que es un enum o que no es un enum, pero si te arrepientes y lo conviertes después, sí, te vas de un lado a otro, es un refactor bastante sencillo y no causa ninguna incompatibilidad
extrema y sofisticada. Como te digo, realmente un enum es muchísimo como una clase, solo que es una clase que sí, de alguna manera Java me ayuda a escribir de alguna forma, pero es una clase. Entonces, que yo la convierta en clase realmente sí, no causa ninguna incompatibilidad rara con tu código o algo por el estilo. Todo lo que recibía una variable de tipo valor va a seguir recibiendo una clase de tipo valor. Digamos que al código no le importa mucho si esto es un enum o no es un enum. No hay mucho que tú puedas sí, como, no sé, como depender de eso. Ahora, de nuevo, los enums traen unos métodos bonitos que te permiten interactuar con las constantes, pero de nuevo, si yo me tomo la molestia de definir todos esos métodos y reimplementarlos, me puedo mover de una clase a un enum sin ningún problema. Eh, bueno, entonces listo, ya tenemos un toString, entonces de nuevo, ¿no? Si tengo un atributo, pues es probable que tenga un método que interactúe con ese atributo de alguna manera. En este caso, pues mi toString es simplemente, oiga, devuelva el símbolo con el que fue creado el enum y ya le puedo decir a carta, por ejemplo, como, oiga, quiero definir el toString de carta. Y el toString de carta es la unión de el toString de el valor y el toString de el palo. Y ahora sí, si yo imprimo esto, si yo ejecuto esto, pues me imprime la J de corazones. Ay, ay, ay. Estos climas me tienen estornudando más de la cuenta. Listo, entonces, resumen de un enum. Entonces, un enum es un tipo de dato. ¿Sí? Todo lo que es válido con una clase es probable que sea válido con un enum. Lo que les digo, hay unas ciertas restricciones como eso. Yo no puedo llamar al constructor de un enum de ninguna manera porque Java escribe ese constructor y lo vuelve privado y yo no puedo cambiarle la visibilidad a ese constructor. Y si yo lo defino, pues igual él va a asumir que es privado. Defino mis valores, tengo métodos. Switch se utiliza súper bonito con enums. Es muy fácil definir un switch que haga diferentes cosas dependiendo del valor del enum y podría tener atributos. Los atributos necesitan un constructor. Cuando tengo un constructor, tengo esta sintaxis medio rara en que para cada constante dejo claro cuál es el valor que le quiero pasar al constructor. Podía tener dos atributos, podría tener sí, dos atributos y pues simplemente esto pues va a tener una lista de dos valores para cada constante. De nuevo, ¿no? Desde ese punto de vista no hay como mayores diferencias con una clase. Eh, sí, bueno, y obviamente como les digo, la ventaja es ya puedo decirle a algo como, oiga, esta carta recibe un valor y es imposible en tiempo de compilación que me manden un valor que no exista. No tengo que preocuparme de si se escribe AS o ACE, porque al ser una constante, pues ahí sí, es el nombre que tiene la constante el que tengo que usar. Entonces evita todos los problemas de los que habíamos hablado usualmente. Y hablando, Karen, de lo que tú querías, entonces por ser un enum, hay unos métodos que Java escribe por mí. Entonces, como les decía, el de ordinal seguramente no lo van a usar nunca, pero sí hay uno que es muy, muy, muy útil y muy bonito y se llama values. Entonces, si yo pongo valor.values, values, eso me devuelve un arreglo con todos los valores que yo había definido en mi lista. Entonces, si yo quisiera crear todas las cartas habidas y por haber, entonces puedo poner valor.values
y hacer un for interno y le digo palo.values. Bueno, realmente creo que es más normal poner primero el palo y después el valor, ¿no? Por el otro lado se vería raro. Em, y acá ya puedo decirle a él, bueno, creemos una variable carta igual a new carta con valor y palo. Y acá ponerle que la imprima y tarán, ahí estarían todas las cartas había así por haber. Entonces, si yo sé exactamente el valor que necesito, pues utilizo el nombre de la constante. Si no, puedo usar values para que él me devuelva como todos los valores posibles de un enum. ¿Y cuál es el otro método? Porque tengo la sensación de que hay otro método que se me está olvidando. Pero Él te da el compare y te da el hash, si no me equivoco. no, eso obviamente, como todas las clases que vienen de eso, no, ya me acordé que era el otro que les quería decir. Pero sí, obviamente trae todos los métodos bonitos y acuérdense que el toString, si yo no lo cambio, él me devuelve el nombre de la constante, que en el 99% de los casos es lo que yo necesitaría usualmente. Pero hay una cosa que es hiper increíblemente importante y eh, útil de tener en cuenta. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había contado que, supongamos, hagamos esto, ¿no? Add de corazón igual a new, carta, valor as y palo punto corazón. Listo. Y ahora otro as de corazón igual a new, carta, valor punto as y palo punto corazón. Listo. Y si yo hago acá, listo. Si yo hago add de corazón, igual a otro corazón, a otro add corazón, listo. Entonces, ¿qué imprime esto? Y es fácil, o sea, como somos poquitos, podemos hablar. Entonces, Alicia, ¿qué imprime? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo. Y Karen dice, ¿verdadero o falso? No sé. Lánzate. ¿Qué crees que debería imprimir? Eh, es que sí puede hacerse esa comparación así. Se puede, lo que Ambas pasa son es que cartas. puede que no haga lo que tú crees que haga, pero se puede, se puede. Siempre yo puedo comparar dos variables con igual igual y acuérdense, el comportamiento igual igual está súper claro. Igual igual compara el valor de las dos variables. Entonces, sí, Lo que tú llamabas el estado, es decir, cada uno de los atributos. no, ahí estás, ahí Espere. estás moviendo un poco la cosa. Él compara el valor de la variable. Hasta ahí llega. Entonces, si yo tengo int a igual a uno, int b igual a 2, a igual a b, compara el valor de a y el valor de b. Hasta ahí llega. Ahora les doy un poco más de contexto, pero si les cuento más, les hago spoilers. Entonces, listo. Karen, ¿qué crees que imprime esto? Verdadero, creo. Listo. Entonces, no imprime verdadero, imprime falso. ¿Por qué imprime falso? Porque estamos hablando de referencias. Entonces, acuérdense que cada vez que yo hago new de cualquier cosa, él no crea una variable de tipo carta. Eso es la mentira más grande de Java, Sí, ya me acordé, que es brother. una mentira benigna, pero yo no puedo tener una variable de tipo carta. Yo lo que tengo es una variable que es una referencia a una carta. Y puedo tener una referencia a un string, y puedo tener una referencia a un local date, y puedo tener referencias a todas las clases que yo haya creado sobre la faz de la Tierra, pero no puedo tener una variable de tipo string, no puedo tener una variable de tipo carta. ¿Sí? Siempre es
una referencia a lo que yo le ponga acá, de alguna manera. Estaba ¿Qué pensando en consecuencias equals, tiene estaba esto? pensando en equals, perdón. Esa Entonces, ¿qué consecuencias? referencia, Sí, perdón, no ¿no? te iba a preguntar que si esa referencia era lo mismo que decíamos que cuando poníamos el toString que elaboraba Eclipse, era como un número todo raro. Sí. Entonces, como que ahí está creando otro número de esos raros y no son iguales, ¿sí? Sí, ahora, ¿por qué genera ese número raro? Resulta que, pero entonces, espera, devolvámonos un poco, ya te contesto, pero volvamos a la historia de Alicia y por qué la paré. Entonces, claro, cuando yo hago esto, él compara los valores de las referencias y este variable refiere a un objeto distinto de el objeto al que refiere esta variable. Como eso es diferente, esto da falso, ¿sí? Pero es por eso, porque yo estoy hablando de referencias, él solo puede decir, voy a comparar estas referencias, vamos a ver a quién refiere, si están refiriendo a cosas diferentes. O sea, sí, como a variables que existen en un lugar diferente, entonces voy a devolver falso. Ahí ya no se mete en el estado de las variables. Por eso es que te detuve. Yo miro valores, pero no el estado de los objetos. Me quedo netamente en cuál es el valor que usted tiene como referencia. Entonces, claro, cuando yo creo esta carta, él va a un espacio en memoria que se llama el heap, crea una carta que tiene estado valor igual a as, palo igual a corazón. Cuando él hace esto, él dice, ok, voy a crear otro espacio en memoria para una carta que también, por casualidad, tiene valor igual a as, palo igual a corazón, pero para él no es obvio que eso tiene que ser igual. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer, volverlo igual? Yo tengo que implementar equals para decirle, oiga, cuando usted compare dos cartas, lo que quiero es que usted revise si tienen el mismo valor y el mismo palo, y con equals puedo resolver ese problema siempre y cuando yo lo defina, ¿no? O sea, tampoco es mágico. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá, así como esto está, le digo equals, ¿sí? Y miren que yo no me he tomado la molestia de decirle que es equals. Listo. Ahí va a dar falso. Listo. Ahora, si yo me tomo la molestia de decirle que es equals y le digo, bueno, pero entonces esperen. Antes de llegar allá, antes de llegar allá, volvamos a una cosa que tú dijiste, Karen, que me parece súper útil. Entonces, ¿qué pasa cuando yo imprimo? ¿Qué hice? Ah, es que yo sé qué estoy haciendo. Em, Listo. Entonces, cuando yo imprimo una cosa al que no le he sobrescrito el equals, este número, Karen, es la dirección en memoria donde se creó este objeto que está acá y él me dice de qué tipo es el objeto que se creó en esa dirección en memoria. Ese es el toString. Entonces, este número siempre me dice es como, ok, en este espacio fue donde ese objeto fue creado. Entonces, claramente, la dirección de memoria de esta referencia y la dirección de memoria de esta referencia son diferentes y son diferencias por este operador new, ¿sí? New es lo que le dice al compilador, quiero que usted vaya a un lugar donde no había nada antes y ahí me deje crear esa cartica. Listo, entonces ahora sí, eh, esa es la historia con esto. Ahora, con lo que ustedes saben, no, hagamos esto así. ¿Qué pasa si yo le digo al haz de corazón que me devuelva el valor y lo comparo con el valor del otro haz de corazón? ¿Qué dirían ustedes?
¿Eso devuelve true o devuelve false? Ahí ya son tipos primitivos, ¿no? Pues No, es un enum. Es un enum y yo les dije, un enum es una clase finalmente. Todo lo que aplica para una clase de alguna manera se aplica para un enum con ciertas cositas, pero en general esto sigue siendo un objeto de una clase. Entonces, en base a eso, Alicia, dirías que imprime verdadero o falso. eh, déjame ver un momentico valor por dentro, por favor. Haciendo spoilers. Pues ahí en efecto no hay, pues primero que nada, como pues vamos a caer en la misma cosa de antes, ¿cierto? Porque efectivamente estoy comparando dos objetos que están en un heap y no tengo ahí un equals y no estoy preguntando por equals, entonces estoy preguntando por dos direcciones de memoria. Listo, o sea, tú dirías que esto es falso. Sí, ahora me dice que no. Listo. Y Karen, ¿qué opinas? ¿Le crees a Alicia o no le crees? Yo digo que verdadero para tener las dos opciones. Esa es la chica con la que voy a ir al casino, sí. Entonces, acuérdense, ¿qué fue lo que yo les dije? ¿Cuál es la clave de saber que el igual igual no va a funcionar? Si El compara objetos, Porque el new es lo que a mí me asegura como vaya y cree un nuevo objeto. Acá no hay new, ¿sí? Yo no veo ese new. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese new existe, pero lo llama el ambiente de ejecución cuando yo arranco el programa. Cuando él arranca el programa, él lee el código y dice, ah, ok, tengo que llamar new valor para as 213 y esos objetos se crean en el heap efectivamente una sola vez durante toda la ejecución del programa. Por eso les decía que son constantes, porque literalmente se crean una vez, no los puedo modificar y allá se quedan. O sea Entonces, que siempre que pregunto por 3, digamos bueno, por el valor 3, siempre me da la misma dirección porque es una constante. exactamente. Qué Entonces, como es una pelota. constante, él lo creó una vez y miren que de nuevo, ¿no? Yo no puedo llamar a new valor tal cosa. Llamo a valor.as que refiere a un objeto que ya fue creado y para el cual solo existe, sí, como solo existe un valor en todo el programa. Entonces, efectivamente, regresa verdadero. Entonces, otra cosa bonita de los enums es que yo puedo compararlos con igual igual porque tengo una garantía de que solo existe un objeto que representa cada constante. Entonces, en ellos sí puedo usar igual igual. Ahora, no caigan en la trampa de nuevo, ¿no? Que carta tenga enums no significa que carta, al ser una clase no enum, se pueda comparar con igual igual. Son los enums dentro de carta los que puedo comparar con igual iguals. Y todo esto iba porque si yo implemento equals acá, se van a dar cuenta que el IDE va a usar igual igual para comparar los campos, los atributos. ¿Sí es? Entonces acá compara palo con igual igual y el valor con igual igual y no necesita llamar a equal sobre esos atributos que sí lo haría con otros. Entonces, no porque sean, o sea, eso se puede, no porque sean primitivas, porque no son primitivas, sino que son objetos que, sí, el ambiente de ejecución me garantiza que solo existe un objeto y siempre para hacer referencia a ese objeto, pues uso valor.as y esa es la referencia al objeto que existe en, sí, en un solo lugar en memoria. Como yo no puedo crear nuevos ases, sí, no puedo escribir new valor.as, sino que siempre paso por valor.as, pues es un solo lugar dentro de esa memoria. Y para que, para que puedan sonar súper cool cuando hagan entrevistas, Alicia, esta es la manera recomendada de usar singletons en Java. Entonces, toda la historia de los singletons de, ok, ¿cómo creo un objeto? O sea, ¿cómo garantizo que exista un solo valor de un objeto y bla, bla, bla? Pues hágalo un enum porque esa garantía se la da el ambiente de ejecución. Yo no tengo que escribir una sola línea de código.
Y para que sepas un poco, Karen, hay un tema que se llaman patrones de diseño, que son como recetas chéveres para problemas cotidianos en programación. Y es bien chistoso porque hubo una época en que todo el mundo, el único patrón de diseño que todo el mundo sabía era Singleton, pero lo usaban mal. Eh, entonces, bueno, una de las cosas chéveres bueno, si van a aprender de patrones de diseño y van a aprender de singletons, por lo menos acuérdense que los enums, de nuevo, es un singleton garantizado por el ambiente de ejecución, que es como la panacea más grande que tiene. O sea, sí, es súper chévere, que es como, me gané gratis un singleton solamente por escribir la palabra enum. Entonces, quitando lo que ya habíamos hablado de los métodos y los atributos, entonces acuérdense de punto values, acuérdense que los pueden comparar con igual igual y literalmente es todo lo que tienen que saber de nubes. Sí, es una de esas cosas en que es súper bonita. Hubo una época, o sea, me atrevería a decir que tal vez todavía sigue pasando, pero hace mucho tiempo no hago entrevistas, entonces tampoco lo puedo decir a ciencia cierta, pero hubo una época que cuando yo hacía entrevistas, una de las cosas que primero preguntaba era qué era un enum, porque me parece que esa es de las cosas que es básica e importante aprender, ¿sí? Uno escribe código muchísimo más eh, como más eficiente, no en términos de desempeño, sino como en sí, cantidad de código que tengo que escribir, qué tan fácil es leerlo. En ese sentido eficiente, creo que uno escribe código infinitamente más eficiente si uno conoce un enum. Y es una de esas cosas que para Java es relativamente viejo. O sea, no es que eso se lo inventaron hace poquito, pero hubo una época en que no lo enseñaban en las universidades, entonces era una de esas cosas que a mí me parecía como, no, pues alguien que haya salido de la universidad y haya tratado de investigar un poquito como, oye, ¿qué otras cosas debería aprender? Pues tendría que haber aprendido eh, sobre ENU. Entonces, Carlos, bueno, una pregunta, ujú, digamos saliéndome un poquitico, tengo entendido que en Java también están las till classes, ujú. ¿sí? Pero se supone ¿Qué que diferencia hay? sí, bueno, pues en teoría, pues yo sé que es un conjunto selecto de tipos, de subtipos, por así decirlo, ¿sí? Y que no los puedo tener en cualquier lado, deberían estar ahí lo más de juiciosos, todos agrupaditos, pero pues obviamente la gracia es que, digamos, es posible que yo pueda tener, en vez de que sean en enums, pues digamos en enums porque todos son como igualiticos. O sea, todos tienen como los mismos atributos, o no reciben nada, o no hacen ni miércoles. O sea, digamos, por ejemplo, en el lado que nosotros estamos usando, yo puedo tener una data class, que es como un bueno, es que estoy confundiendo con C++, qué pena. Sí, no, estoy medio chiflada hoy. Pero no, Pero, por espera, ejemplo, para desenredarte otra vez. ¿Qué diferencia hay entre un enum y un seal class? Entonces, esto, Karen, te puede parecer un poco medio loco porque no es un tema del bootcamp, pero cuando yo hablo de tipos de datos, y de nuevo, esto, digamos, esto lo hago, Karen, porque igual es un concepto que alguna vez vas a tener que aprender, ¿sí? Si bien yo les digo que para empezar, lo que ustedes aprenden en este bootcamp me parece que es suficiente, claramente para que avances en tu carrera o hagas programas más sofisticados, hay que aprender de herencia. Entonces, hay un concepto que puede parecer medio loco de yo puedo definir un tipo de dato y de una manera en que pueda tener diferentes implementaciones, pero netamente lo que cambia es la implementación de ese tipo de datos. Entonces, digamos, hay un ejemplo medio, medio histórico, digamos, que es como, ok, yo puedo definir vehículo, ¿sí? Existe el concepto de vehículo en mi sistema, pero ese vehículo pueden ser muchas cosas. Ese vehículo puede ser una bicicleta, puede ser una moto, puede ser un carro, puede ser una camioneta. Todos son vehículos, pero cada uno de ellos define algunas particularidades de
qué tipo de vehículo es. Entonces, hay unos vehículos que son de tracción motorizada, hay unos vehículos que son de tracción, no sé cómo se llama, los vehículos que uno mismo impulsa. Humana, chino humana. Sí, tracción humana, ese es el nombre bonito. Sí, hay unos vehículos que son de cuatro llantas, hay unos vehículos que son de dos llantas, pero todos siguen siendo vehículos. Eso es el concepto de herencia de alguna manera, como que yo pueda decir, oiga, existe el tipo de dato vehículo y voy a definir subtipos de datos que son especializaciones de ese tipo de dato y cuando yo hago esas, ¿cómo dije? Las especializaciones sobre esos tipos de datos, lo bonito es que yo heredo todo el comportamiento de lo que yo haya dicho que es un vehículo y en mi subtipo lo puedo refinar de alguna manera o dejar como es y cambiar. Todo eso que te estoy diciendo, Karen, que suena como medio chimbo, es sí, de esas vainas que a uno le explotan la cabeza, hay un montón de cosas hermosas que uno puede hacer solo con ese concepto. Entonces, volviendo a la pregunta de Alicia, hay una manera que se llaman seal class de decir, oiga, un vehículo son solo estas cuatro clases posiblemente, ¿sí? Un vehículo solo es una bicicleta o es una moto o es un carro o es un camión, pero no es ningún otro subtipo de dato. Entonces, el seal class lo que hace es poner un límite sobre los subtipos de datos que yo puedo crear, pero los valores que puedo crear sobre esos subtipos no tienen ninguna acotación. Sí, es como cree 1000 vehículos si usted quiere y 1000 bicicletas si usted quiere y pues, sí, puede crear todas las combinaciones que usted se le ocurran, pero lo que limita es cuántos subtipos de datos tiene el tipo de dato vehículo. En los enums es netamente los valores que puede traer un Sí. subtipo de dato específico, pero yo no tengo ninguna limitación estricta sobre, sobre, sobre diferentes subtipos de datos que yo pueda crear. Sí, entonces, estoy tratando de pensar un enum que pueda ser parte de un conjunto de subtipos y no se me ocurre, pero son similares en el sentido de que en los seal class limitan el número de subtipos y un enum limita el número de valores, pero es que hablar de subtipos y de valores es el cielo y la tierra, ¿no? Son dos conceptos totalmente aparte y diferentes. ¿Sí era más o menos lo que estabas preguntando, Lisa? Sí, es que estaba como pensando en que, bueno, estábamos hablando de la comparación de los enums, entonces tú me dices, no, los enums efectivamente son un conjunto finito de datos constantes, De ¿sí? valores. De valores constantes, qué pena, Mm. que son similares a una clase, pero no son una clase. Por ende, cuando tú vas a preguntar con el igual igual, pues, y son el mismo elemento de ese conjunto, pues él va a decir que sí, porque están solamente creados una sola vez, porque es un singleton y, bueno, y ese tipo de cosas. Pero Sí. entonces, como en el otro lado tenemos como un conjunto de subtipos más no de valores, porque pues efectivamente yo sí puedo tener dentro de la CIL class varias instancias diferentes, incluso esa CIL class acepta pues las data class, nosotros en Java tenemos el data class, ¿cierto? ¿O no? Sí, se llaman records. Ay, uy, eso sé cuánto existe, uy, no, que me siento re bruta De con, Java 15, creo. oh, recursos, bueno, tengo que ponerme a estudiar Java, qué pena, qué pelota. Pero, pues en efecto, digamos, la CIL class permite como tener también objetos, permite tener también, efectivamente, de todo un poquito. Y pues tengo entendido que los enums, de una u otra forma, oye, ¿los enums se heredan? ¿Hay herencia en los enums? Los enum son clases final, entonces tú no puedes extender un enum. Sí, además que son como constantes, sería como raro. Sí, sí, se suena como, sí, sí, No, esto es constante. mira que hay un ejemplo que a veces me acuerdo y ahorita no me acuerdo, pero si necesitas extender un enum, ese es un caso en que te toca volverlo una clase para que lo puedas extender. O sea, sí puede haber eh,
un caso en que tú digas, este tipo de dato tiene efectivamente unos valores limitados, pero también necesito poderlo refinar. Ahora, tienes razón, ¿no? Si el enuma al principio tiene como esas constantes y yo hago una clase que lo hereda, ¿qué significa eso con respecto a las constantes? O sea, no es como, uff, claro, no, me abre un montón de puertas, pero yo algo me acuerdo que alguna vez tenía ese ejemplo de, mire, este es un ejemplo en donde tal vez usted quiera hacer clases en vez de nums para poder hacer esto. Pero bueno, sí, no, 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 estaba ahora pensando en el tema de la comparada, pero sí, efectivamente yo puedo tener muchas instancias de esa seed class, en cambio, con los enums puedo tener muchas referencias, pero siempre a la misma dirección de esa instancia, bueno, de ese enum, sí, por así decirlo, sí, ya, gracias. no, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora, yo que he sido un poquito perezoso, entonces hablemos de los ejercicios y prometo que trato de ponerme al día y pasarles esto, el documento con esto limpio. Como se van a dar cuenta, hay un Spanglish terrible, ¿no? Hay unos que tienen español y hay unos que tienen inglés, pero bueno, para que tengan un medio contexto de pues, de qué se tratan los ejercicios y trato de pasarles esto rápido. Entonces, existe algo que se llama el juego de la vida de Conway, que es una cosa que se llaman los matemáticos un juego con cero jugadores. Ese lo hicimos en el bootcamp, si no me Eso lo hicimos equivoco. en el bootcamp porque es el mejor ejemplo de enums que se me ocurre a mí sobre la faz de la Tierra. O sea, el mejor ejercicio de enums que a mí se me ocurre es el juego de la vida de Conway. Entonces, sí, la idea del juego de la vida de Conway, como lo vamos a hacer nosotros, es que existe un mundo finito, hagan de cuenta una matriz, y cada celda dentro de esa matriz, y me regañan, sí, sí, celda es el nombre como que todo el mundo entiende, o hay un nombre más bonito para Celda, casilla, posición. casilla, sí. Cada casilla tiene una célula que está viva o que está muerta. Entonces, hay un estado inicial del mundo que me dice como, listo, el mundo mide 10 por 10 y en 00 hay una célula viva y en 01 hay una muerta y bueno, sí, hay una configuración inicial y yo puedo decirle al juego como, ok, muéstreme la siguiente generación de ese mundo y hay unas reglas que definen qué pasa con una célula de una generación a otra y digamos, lo que pasa con la célula está definido por los vecinos de la célula. Entonces las reglas dicen, las células muertas cobran vida si tienen exactamente tres vecinos vivos. Entonces, sí, si yo tengo una célula y cuento los ocho vecinos alrededor y de esos ocho vecinos tengo exactamente tres vivos, entonces, en la siguiente generación, esa célula pasa de muerta a viva. Si las células vivas mueren si tienen menos de dos o más de tres vecinos. ¿Sí? Entonces, para el otro lado, si yo tengo una célula viva, cuento los ocho vecinos. Si tengo menos de dos o tengo más de tres vecinos vivos, entonces creo que el juego trata de ponerle como un poco de picante, no sé cómo decirlo. Entonces dice como, si una célula solo tiene otra célula viva, se mueren por aburrimiento, ¿sí? Es como dos personas no alcanzan a generar como suficiente interacción. Pero si yo tengo más de tres personas, entonces ahí me siento apachurrado, sí, no sé cómo se dice eso, me siento abrumado Acosado. y me muero por esa abrumación. Y para todos los otros casos, o sea, las células muertas que tienen menos de 3 o más de 3 siguen muertas. Las células vivas que tienen 2 o 3 vecinos vivos, pues siguen vivas, ¿sí? Entonces, la idea es, listo, hagamos una,
Las células, sí. Estaba pensando cómo lo llamaba en español las células. Entonces, listo, las células son un enum que tiene dos constantes, una constante vivo y una constante muerto. Y tienen un método que se llama siguiente generación. Ese método recibe la información de cuántos vecinos tiene y en base a esos vecinos, entonces devuelve el estado en el que queda en la siguiente generación, siguiendo estas reglas, ¿no? Entonces, algo que diga como, oiga, si yo estoy viva y cumplo estas cosas, entonces haga esto. Si estoy muerta y se cumplen estas cosas, haga esto. ¿Sí? Perdón, a qué te refieres cuando dices siguiente generación? ¿La columna? Entonces, existe un método que se llama siguiente generación y simplemente lo que pregunta siguiente generación es dígame cuántos vecinos vivos tengo y en base a eso yo le digo si retorno vivo o muerto o me quedo igual para que yo pueda saber cómo esta célula, la siguiente generación, sabiendo cuántos vecinos vivos tiene, va a morir o va a vivir. Pero netamente, Karen, es simplemente el nombre de un método que yo puedo llamar para saber qué pasaría con esa célula en una siguiente generación con este número de vecinos. Y tengo un string que es un toString y devuelvo una representación súper sencilla de los muertos son puntos y los vivos son hashtags. Y ya te cuento un poco dónde se conecta esto, Karen. Entonces, bueno, aquí hay unos cuantos asserts para que revisen la cosa. Entonces, sí, es un método simplemente. Entonces, una célula viva, la siguiente generación, si tuviera un vecino vivo, se vuelve muerta, porque acuérdense que se aburre una célula viva, la siguiente generación con cuatro células vivas se abruma y se muere. Una célula viva que tenga dos o que tenga tres vecinos vivos sigue viva, bueno, etcétera, 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 ¿no? Listo. Y hacemos otra clase, esta sí es una clase normal, que constructor de mundos o bueno, no, sí, como tablero builder, no, mundo builder tal vez sería más bonito. Y ese mundo builder, yo le digo, ok, estas son, sí, este es el tamaño del mundo que yo quiero y tiene un método. Entonces, esto construye un mundo en donde todas las células están muertas y tiene un método que lo que hace es devolverme ese objeto World Builder, pero con una célula viva en este lugar que yo tengo y con este build. Eso es que me acabo de dar cuenta que tal vez eso lo hicimos. Yo no me acuerdo si lo alcanzamos a ver en clase o no, pero bueno, en el material hay una historia sobre... em, ¿cómo se llama eso? Dios mío, uy, qué memoria tan mala. Builders, yo creo que se llama, que muestra cómo se hace un builder. Si se enredan con esto, lo podemos simplificar, no se afanen. ¿Sería lo del factory? No, no, no. Era sobre builders, pero es que lo que no sé es si no lo alcanzamos a ver en video, porque obviamente es un tema, o sea, después de 2 horas de clase ya nadie entiende builders. Pero bueno, pero la idea es que yo pueda hacer algo de ese estilo, ¿sí? Entonces, yo construyo un mundo de 5 por 5, pongo una célula una célula viva en 1, 2, en 2, 2, en 3, 2, construyo mi mundo y entonces eso, lo bonito de esto es este mundo como tal tiene este método siguiente generación, Karen. Entonces la idea es, yo al mundo le puedo decir, listo, genere la siguiente generación, eso me devuelve un mundo con el estado actualizado según las reglas y seguramente este mundo a cada una de las células le dice como, oiga, sí, dígame en qué estado quedaría usted la siguiente generación y venga, yo le cuento los vecinos para que usted sepa si se va a morir o no se va a morir. Sí, entonces, un poco este método de siguiente generación está hecho para que, para que el mundo pueda
ya, sí, cuando yo llame a la nueva generación dentro del mundo, pues él llame a la nueva generación dentro de las células. Les prometo que estos se los puedo regalar para que no sea tan raro. Esto no es tan difícil de escribir, pero de nuevo, pues para que sea más o menos fácil hacer el ejercicio sin crear el material, les prometo que se los voy a regalar. Pero para que tengan una idea inicial, este es como el ejercicio y claramente pueden empezar por la parte de las células y claramente eso... eh, pues les ayuda a ir avanzando y como les digo, no se preocupen tanto por el Builder, inclusive lo podemos ver el jueves y les explico un poco la historia de Builders, ya que eh, pues como un tema por sí solo que es más fácil de entender así. Yo creo que ese era uno de esos side quests del tema de constructores. Pero bueno, pues para que lo puedan tener acá. Súper bonito, súper chévere. Y ahí tienen unos assert equals también sí, para ciertas configuraciones iniciales, si ustedes llaman a siguiente generación, pues cómo deberían quedar. ¿Sí es más o menos claro la intención, Karen? Eh, Te entiendo que la siguiente generación es que es, digamos, si la matriz es 10 por 10 me va a generar otra de 10 por 10 con el estado actual, De cada dependiendo de esas célula. condiciones, ¿sí? Sí, Ah, exacto. ok. Entonces sí, sí, Entre otras cosas, mira, para que... Ahí ustedes siguen viendo mi navegador, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Sí. Sí, entonces, esto es un poco como lo que pasa. Entonces, tú defines un mundo y defines unas células y le puedes decir, listo. Bueno, no quería que fuera tan alocado. Esto debería tener algo más sencillo. ¿Cómo lo avanzo de uno en uno? Ah, bueno, esto sí es. Entonces, acá me dice generación uno, población 6. Yo le digo siguiente, dice generación 2 y él me va mostrando cómo va cambiando la generación, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es eso, es cuando esta presionada de clic acá, llama a ese método nueva generación y pues ahí me va diciendo cómo va cambiando, ¿sí? Y obviamente esto, aunque no sé si saben, pero bueno, esto es de esas vainas que los matemáticos estudian porque les parece una barraquera. Y aquí hay otras como muestras de mundos y cómo se comportan. Estos, por ejemplo, son mundos en que los estados oscilan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos estados solo se salen de ahí. Son tres células horizontales o tres verticales y cambian entre ellos y estos se van moviendo como al infinito, pero la forma de las figuras no cambian. Y bueno, eso es objeto de fascinación por, por los matemáticos y estudian esto al infinito. Entonces, bueno, esa es la idea. Obviamente nosotros no vamos a hacer nada gráfico sofisticado, solamente que podamos imprimir esto, pues ya es suficiente, pues. Y el otro ejercicio es ahí sí volvamos a un comentario de Alicia de la vez pasada de, ok, cuando yo quiero en una sopa de letras decirle que vaya en 8 direcciones, ¿por qué tenemos que hacer esa cosa tan horrible de los arreglos? Alicia tenía toda la razón, hacer eso en arreglos es horrible. Entonces yo puedo definir un enum que se llame direcciones, definir 8 valores de los enums que representen direcciones dentro de una matriz. Entre otras cosas, tal vez este debería ser primero que el de Conway. O sea, empiecen primero por direcciones porque Conway también, para contar los 8 vecinos, este enum les puede servir. Y el enum lo que trae es simplemente un método que les dice cuál es el desplazamiento de la fila para esa constante y cuál es el desplazamiento en la columna de esa constante. Entonces, estos son los que devuelven -1, 0 o 1, dependiendo de la constante que yo estoy haciendo.
y ahí ya pueden cambiar el código de la sopa de letras en vez de tener esos arreglos horribles. Entonces crean, sí, llaman a direcciones.values, eso les devuelve los 8 valores y ya pueden recorrer esos 8 valores y ya no tienen que hacer esa cosa fea de ¿sí? Desplazamientos, fila en la posición y es que, sino simplemente es ¿sí? Dirección, punto, desplazamiento fila y coma, dirección, punto, desplazamiento columna y ya lo manejan de una manera como más bonita y hermosa. Y aquí efectivamente está como la idea general de sí, cómo lo pueden hacer. Entonces, lo que les decía, ustedes simplemente generan este arreglo de direcciones y hacen un for sobre esos valores y pues ya pueden usar estos métodos para obtener el desplazamiento y bueno, hacen algo igual. Entonces pueden empezar por direcciones, voy a acordarme de moverlo a la primera posición y ya con esas direcciones pueden hacer Conway y el jueves entonces podemos hablar un poco de este World Builder, pero traten de tener al menos esa clase célula para que el jueves pues esto tenga como un poquito de sentido. Claro que no es tan terrible, pero igual, no sé. Em, Listo. Entonces, de nuevo, inicialmente esa es los ejercicios. Pero, de nuevo, prometo ser muy juicioso y escribir, entregarles el material como pulidito. eh, y bueno, no sé. Antes de terminar, Karen, Alicia, ¿alguna otra pregunta sobre los enums? ¿Les gustaron los enums? ¿Les parecen chimbos? Sí, me gustaron mucho, me parecen más claros, prácticos. Y te quería preguntar, es que no me quedó claro cuando mencionaste lo de que no te entendí bien si un buen ejemplo de singleton era un enum o al contrario. La mejor forma de implementar Singleton en Java es con un enum porque, porque de nuevo, ¿sí? A mí me garantizan que valor.as solo existe un objeto durante toda la ejecución del programa. Entonces resulta, Karen, que hay cosas que a veces, digamos, son importantes. Entonces, em, supongamos que tú tienes un software que tiene diferentes políticas de seguridad para diferentes tipos de usuarios. Entonces, en algún momento de tu programa, tú puedes decir como, ok, eh, voy a preguntarle. Entonces, sí, creemos una cosa que se llama Security Manager. Y Security Manager es el tipo de dato que se encarga de gestionar las políticas de seguridad para diferentes tipos de usuarios. Entonces, listo. Yo quiero saber si un usuario tiene permiso para hacer esta acción o no tiene permiso para hacer esta acción. Entonces yo puedo ir al Security Manager y decirle, Security Manager, tengo el usuario Karen, dígame si yo debería permitirle hacer esta operación o no. ¿Sí? Eso es algo que tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa? Yo no quiero que ese Security Manager tenga corrupción de alguna manera. ¿Sí? O sea, sería gravísimo que, que ese security manager pueda ser corrompido en el sentido de que la información no sea consistente o la información tenga algo de aleatoriedad. Y una manera de evitar cierto tipo de corrupción es garantizar que solo existe un security manager durante toda la ejecución del programa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo esa garantía, a veces pasa que yo creo un security manager y le doy unas políticas y en otro lugar creo otro security manager con otras políticas. Entonces, si yo le pregunto al primer security manager, pues me va a decir una respuesta y si yo le pregunto al otro security manager, es probable que tenga una respuesta diferente y ahí me jodí, ¿sí? Si el security manager devuelve diferentes cosas para diferentes momentos, pues no es un security manager, es un caos completo. Entonces, para esos casos, existe esta idea de, ok, cree un singleton de manera que usted sepa que solo existe un security manager durante toda la ejecución del programa y
Cada vez que usted habla con el Security Manager, usted sabe que como hay solo uno, usted está obteniendo la información como de verdad, de alguna manera. Esa es la idea del singleton. Ahora, los singletons existen, o sea, como concepto existen en todos los lenguajes de programación, pero cada lenguaje tiene una manera distinta de poder. Sí, entonces, hay una receta que tú puedes seguir para crear un singleton en todos los lenguajes sobre la faz de la Tierra. Y obviamente, pues es una receta que tú te puedes aprender, no es particularmente complicada, aunque obviamente tiene, tiene sus cositas de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? En Java, los enums ya son singletons. Y es un singleton que Java me garantiza de alguna manera. Si yo no tengo que escribir muchísimo código para garantizar que es un singleton, solo tengo que escribir que es un enum y ya con eso es suficiente. Entonces, tú puedes crear un enum que se llame Security Manager, creas una sola constante dentro de ese Security Manager y lo puedes llamar instance y ya sabes que si alguien quiere el Security Manager, pues puede usar securitymanager.instance y con eso tiene acceso al único Security Manager que existe. Entonces, en Java, la manera recomendada de implementar singletons es con enums, porque todas las garantías de que sea un singleton las administra el ambiente de ejecución y no tu código. Y como te digo, el código no es particularmente difícil de escribir, pero si tiene cositas, entonces es probable que puedas escribir un singleton que realmente no es un singleton sin darte cuenta. Pero si Java ya lo hace por mí, pues es mejor usar un enum. ¿Eso tiene algo de sentido? Sí, sí, señor. Cuando te refieres a que uno puede escribir el singleton, es que, digamos, lo puedo escribir en una clase normal y Puedes te hacer escribe. una clase, crear un constructor privado para estar seguro que nadie lo va a poder llamar y crear una instancia dentro de esa clase para garantizar que hay uno solo, pero hay un montón de cosas raras para que eso se comporte realmente como un singleton, más allá de hacer el constructor privado y crear una instancia estática que inicializas en tiempo de ejecución. Entonces, de nuevo, es como, pues, no se torture la vida, haga la clase un enum y ya todas esas cositas pequeñas para que eso realmente se vuelva un enum, las hace el ambiente de ejecución por usted. Ah, bueno, señor, gracias. Sí. Carlitos, es decir, que entonces uno tiene un security manager dentro de un enum, así sea de yo con yo. No, ahí sí me perdí. Como así de yo Eh, con yo. t- sí, pues tú me dices, implementa el security manager como si fuera un enum para que sea singleton. Ahí sí, no me lo imagino, qué pena. Ahí. Pero no, pero no entendí qué es lo que no te imaginas. Si tú tienes No un me security imagino manager, hacer un security manager desde un enum. es que no tiene nada de raro. Acuérdate, o sea, un enum es una clase, entonces simplemente tú creas tu enum, creas una sola constante, usualmente la gente la llama instance, y de ahí para abajo pones los atributos que tú necesites, los métodos que tú necesites, toda la lógica de negocio que tú necesites del Security Manager, y ya sabes que el Security Manager se va a crear una sola vez porque el ambiente de ejecución se encarga de crearlo. Y ya sabes que cualquier persona que diga securitymanager.instance va a obtener el mismo security manager y no van a haber inconsistencias. ¿Sí? Ok, sí. Ahora, usualmente los frameworks ya traen security managers por ti, entonces es probable que nunca tengas que escribir un security manager, pero el Sí, sí, concepto de sí, por sí. qué necesito Yo te un entiendo la singleton. parte del singleton, pero no, pues como precisamente lo traen, pues no me imagino yo decir, ay, voy a hacer un security manager y voy a usarlo en un enum. O sea, No, es pues eso. si yo no usara un framework, entonces sí me tocaría escribir un security manager a mí, pero sí. Usualmente los frameworks ya traen Security Manager. Pero yo creo, por ejemplo, si tú vas a cualquier framework y revisas la declaración de esas clases, es probable que esas clases sean enums. Yo no sé, o sea, no estoy, no soy tan seguro como para decir que estoy seguro,
pero creería que es muy, muy probable que todas esas clases de los frameworks medio esenciales son enums en su definición. Pero podría investigar y les digo si sí o si no. En todo caso, nada, ese es el tema de enums. Entonces, bueno, el jueves eso. Traten de hacer un poquito de los ejercicios y pues nada, el jueves los terminamos de completar y voy a parar la grabación. Ay, esperen, voy a parar la grabación.